Hola. Antes de empezar, recuerden que estas historias no son de mi autoría. Todos los créditos van para su respectivo creador, y el link original estará en la descripción del video. Ahora sí, disfruten de la historia. Capítulo 5. Confianza. Subaru tenía una expresión atormentada en el rostro mientras asimilaba lo que acababa de sucederle. ¿Qué? Murmuró en voz muy baja. Se llevó la mano al pecho, que Meili había atravesado, solo para descubrir que estaba completamente sano. Julius lo miró con preocupación y confusión, y Kademon sentía lo mismo. Desde fuera, el repentino cambio de actitud de Subaru fue inesperado y desconcertante. Un momento antes, estaba bromeando con el joven vendedor de APA, y al siguiente se había quedado completamente en silencio, de una manera inquietante. Natsuki-san, ¿estás bien?, preguntó Julius con cuidado, con la voz tranquila del caballero teñida de genuina preocupación. Subaru parpadeó, mirándolo fijamente como si fuera un completo desconocido. Julius. Su voz se quebró ligeramente. ¿No estás muerto? El caballero de cabello púrpura estaba ahora aún más confundido y preocupado. Disculpa, respondió Julius, desconcertado por la pregunta macabra que acababa de recibir. El pulso de Subaru se aceleró. Retrocedió con paso vacilante, alternando la mirada entre el caballero de cabello morado y el puesto que le resultaba familiar. El aroma a fruta fresca, el murmullo pausado de la calle, todo seguía igual. Exactamente igual. De acuerdo, entonces has visto, ¿no? ¿Conoces a Félix Argyle?, preguntó Subaru con incertidumbre. ¿Lo has visto hoy o algo así? Al oír el nombre, el rostro de Julius se ensombreció al instante, aunque seguía preocupado por el comportamiento peculiar de su amigo. TCH. Sí, por desgracia. Lo conozco, respondió con el ceño fruncido. Y no lo he visto hoy. Espero que siga así. ¿Por qué? Subaru se sorprendió al ver cómo la muerte que había presenciado y todos los acontecimientos que la precedieron pasaban por su mente. Y cómo había regresado, en esencia, al punto donde Kademon le vendió a Apas. ¿Fue todo un sueño? ¿O fue todo real? ¿Acaso morí? Y si es así, ¿cómo volví aquí? ¿Qué demonios pasó? ¿Estás bien, señor Natsuki? Pareces poseído o algo así. Incluso Kademon se sintió incómodo y tuvo que preguntarle a Subaru con creciente preocupación. Subaru parpadeó rápidamente, saliendo de su trance. ¿Eh? Oh. No, estoy bien. Balbuceó, forzando una risa incómoda que sonó demasiado fuerte para ser natural. Supongo que me muero de hambre. No he comido en todo el día, ¿sabes? Por eso digo un montón de tonterías. Jaja. Ninguno de los dos parecía convencido, pero ninguno insistió. Kademon simplemente decidió restarle importancia, considerándolo una de las peculiaridades del extraño hombre, además de su peculiar vestimenta. Sin embargo, Julius tomó nota mentalmente de observar con más detenimiento el extraño comportamiento de Subaru. Muy bien, dijo Julius finalmente, aunque su tono era cauteloso. Pero eso fue extraño, Natsuki-san. Subaru forzó una sonrisa, pero no le llegó a los ojos. Sí, supongo que estoy teniendo uno de esos días. Poco después, ambos reanudaron su paseo por las calles. Pero esta vez, reinaba un silencio incómodo que se prolongó durante un buen rato. Ninguno de los dos sabía qué decir para romper el hielo. Finalmente, Subaru decidió dejar de pensar en lo que acababa de suceder y se dirigió a Julius, haciéndole más preguntas que no había tenido la oportunidad de formular. Su intención era aprender más sobre cómo funciona este mundo. Entonces, Julius empezó a decir con incertidumbre. Julius lo miró, con un tono que denotaba cierta impaciencia por responder a cualquier pregunta que estuvieran a punto de hacerle. Parece que él también desea deshacerse de esta extraña atmósfera. ¿Qué ocurre, Natsuki-san? Sigo escuchando a gente susurrando sobre ti y hablando de un tal caballero marginado. ¿De qué se trata todo eso?, preguntó Subaru, refiriéndose a la reputación de Julius y queriendo saber más sobre su nuevo amigo. Si lo que viví fue real, recuerdo que Julius dijo que era un marginado entre los caballeros de este mundo porque no tenía protección divina o no se llevaba bien con los espíritus mágicos, fueran lo que fueran. Aprovecharé esta oportunidad para saber más sobre eso, pensó Subaru. Esto también era para asegurarse de si lo que había vivido era real o no. Bien, dijo Julius, recomponiéndose finalmente, y mientras caminaban comenzó a explicar su historia. Se aclaró la garganta. Lo que oyes decir es cierto. Soy lo que llaman el caballero marginado. Soy bastante polémico.
Luego soltó un breve resoplido divertido. Y, francamente, me sorprende un poco que estés dispuesto a escucharme. Casi nadie lo hace. Subaru soltó una risita. Supongo que creo que es importante escuchar ambas versiones de la historia. Julius abrió los ojos un instante antes de sonreír cálidamente, sintiéndose genuinamente conmovido. Ya veo, dijo antes de continuar. En fin, tengo una reputación controvertida debido a mi forma de actuar como caballero. No suelo comportarme como los demás caballeros de la Orden del Reino. Hago las cosas de manera diferente. Es decir, me gusta hacer las cosas a mi manera. Y, al parecer, eso es suficiente para convertirme en un problema. Subaru asintió. Sabía, o al menos intuía, que Julius no era como los demás caballeros de este mundo. Llevaba un uniforme de caballero negro y luchaba deshonrosamente. Ya estaba subvirtiendo sus expectativas sobre cómo debía ser un caballero. Pero Subaru sabía que había algo más y quería saberlo. Julius continuó. Personalmente, no me gusta tener que acatar sus reglas rígidas y me atrevo a decir, estúpidas. Vaya, Subaru quedó completamente desconcertado por la descarada admisión de Julius de que encuentra estúpidas las reglas de su orden de caballeros. Y si todos los clichés de fantasía sobre las órdenes de caballeros estiradas y orgullosas fueran ciertos en este caso mundo, entonces Julius acababa de cometer un suicidio social al decir eso en voz alta. ¿Estás seguro de que está bien que digas algo así?, preguntó Subaru, mirando a su alrededor con nerviosismo. ¿No te expulsarán por blasfemia o algo así? Julius lo desestimó con un gesto despreocupado. No pasa nada. De todas formas, no hay ningún caballero por aquí que pueda oírme. Lo dijo con tanta naturalidad que Subaru no supo si admirar la seguridad del hombre o temer por ella. Parece que no te gusta mucho tu orden de caballeros, dijo Subaru, con curiosidad. De repente, Julius pareció inseguro. Para ser honesto, tengo sentimientos encontrados sobre mi orden. Han hecho un buen trabajo. Han cumplido con su deber y protegido el reino, claro. Pero a veces su voz se suavizó, teñida de frustración. A veces siento que podrían ser mucho más. El caballero de cabello morado respondió con sinceridad. Su expresión se tornó repentinamente decepcionada. Y sin querer sonar moralista ni nada por el estilo, la gente que trabaja allí podría esforzarse por ser mejor persona en general. Subaru lo miró con una ceja arqueada. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Porque la orden de caballeros está compuesta principalmente por, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas antes de esbozar una leve sonrisa. Como le gusta decir a mi amigo Reynard, un montón de creídas engreídas que siempre tienen un palo metido en el culo. Dijo Julius sin rodeos. Si Subaru no se había quedado atónito antes, ahora estaba aún más estupefacto por la repentina vulgaridad de Julius, quien acababa de describir a la gente de su orden como personas tan santurronas y rígidas. Cabe mencionar que esta era su primera impresión de ellos. Entonces, ¿significa eso que ese cliché es cierto en este mundo?, se pregunta. Vaya. Escuchar a los caballeros jurar es una imagen muy extraña. Se supone que debes estar como, por el honor de la espada. O algo así, y no palos en el culo. Comentó Subaru con una risita desconcertada y divertida. No suelo decir palabrotas. Solo estoy citando lo que dijo Reynard, respondió Julius encogiéndose de hombros. Y no estoy particularmente en desacuerdo con él. Espera, ¿Reynard dijo eso?, preguntó Subaru, desconcertado. Ya se había dado cuenta de que Reynard no era como los demás caballeros de este mundo, a juzgar por la impresión que le había causado. Puede que fuera perezoso y mezquino, pero Subaru había visto lo profesional y serio que se volvía cuando de repente se enfrentaba a Phelps. Así que supuso que Reynard tenía ciertos modales. Vaya, parece que no, pensó. Julius asintió. Sí, Subaru sacudió la cabeza, recomponiéndose. Así que por eso te llaman el caballero marginado, ¿eh?, dijo con una risita divertida. El caballero de cabello morado asintió impasible. Supongo que sí. La gente tiene todo tipo de razones. Tantas, de hecho, que ya casi no me importa cuál elijan creer, dijo con un ligero tono cortante. Subaru ladeó la cabeza con confusión una vez más. ¿Qué quieres decir? Julius resopló antes de lanzarse de repente a una diatriba sarcástica. Dicen que porque no soy compatible con los espíritus. Dicen que porque lucho deshonrosamente. Dicen que por mi uniforme diferente. O porque no tengo protección divina, lo que sea, ya no sé. Agitó los brazos de forma exagerada antes de encogerse de hombros con cansancio. La gente dice lo que sea con tal de crearse su propia versión de mí.
Aunque las reacciones de Julius le resultaron un tanto graciosas, Subaru sintió lástima por él. Así que cambian las reglas del juego constantemente, ¿eh? Pensó, comprendiendo lo frustrante que resulta cuando la gente hace eso. ¿Pero de verdad te parece bien ese apodo? Preguntó Subaru, con un tono algo preocupado. Julius se tocó la barbilla pensativo, con la mirada perdida al frente. La verdad es que no me importa demasiado. Al menos ahora no, admitió. A decir verdad, no había reflexionado mucho sobre el título que le habían dado. Tampoco puedo decir que me guste. Simplemente me resulta indiferente. Es lo que es, respondió encogiéndose de hombros con indiferencia. Subaru arqueó una ceja sorprendido. Vaya. Te lo estás tomando bastante bien, dijo con una sonrisa impresionada. Julius le devolvió la sonrisa. Supongo que simplemente me gusta hacer las cosas a mi manera y no me importa mucho lo que piensen los demás de mí. Subaru solo soltó una risita. Ya veo. Así que Julius es un rebelde, ¿eh? Pensó, comprendiendo mejor la personalidad de Julius. Y, sinceramente, Subaru sentía cierta afinidad con el caballero de cabello morado, pues sabía lo que se sentía al ser juzgado injustamente por los demás. Al mismo tiempo, Subaru sentía un poco de celos de que Julius hubiera desarrollado esa mentalidad de no importarle lo que los demás pensaran de él. En muchas ocasiones, el propio Subaru intentó hacer lo mismo cuando la gente lo miraba con miedo debido a su apariencia. Claro, le funcionaba de maravilla en su trabajo, pero tener que ser temido en su vida diaria era tan agotador como deshumanizante. Porque por mucho que entrenara o por mucha disciplina emocional que alcanzara, esas inseguridades siempre encontraban la manera de volver a aparecer. Ser marginado y juzgado como si fuera una amenaza, sin siquiera hablar con él y sin conocer al hombre que había debajo era una sensación terrible. Una que no le desearía a nadie. Y Subaru no pudo evitar admirar a Julius por cómo es. Pero basta de hablar de mí, dijo Julius de repente, sacando a Subaru de sus pensamientos. ¿Y tú, amigo mío? Subaru parpadeó, algo desconcertado. ¿Yo? ¿Qué hay de mí? ¿De dónde vienes? Esa ropa y esa bolsa blanca que llevas no se parecen a nada que haya visto antes. Y también me intriga mucho tu impresionante físico. Es decir, no todos los días se ve a un humano tan grande como tú caminando por ahí, explicó Julius, examinando a Subaru con curiosidad. Subaru titubeó ante la pregunta, sin saber muy bien cómo responderla. Explicar que venía de un mundo completamente diferente era una conversación que no deseaba tener. La gente pensaría que estaba loco. Recordó lo que Puck había dicho sobre el país en el que se encontraba, Lugúnica, que ya era la nación más oriental del mapa. Así que decir que venía de una pequeña isla del este no iba a ser una excusa creíble. Así, inventó lo mejor que se le ocurrió. Yo, vengo de los barrios bajos y logré salir adelante y vivir cómodamente en la clase media. Subaru mintió, aunque en parte fuera cierto. Su familia sí creció en la pobreza, pero en su época lograron ascender a la clase media. Julius arqueó una ceja sorprendido. ¿Los barrios bajos? Hizo una pausa y asintió pensativo. Ya veo. Bueno, he oído que la gente de allí suele dedicarse a algunas prácticas peculiares últimamente, así que supongo que tiene sentido. Subaru exhaló aliviado en silencio. Gracias a Dios que funcionó. Supongo que eso también explica tu físico, ¿no? Sé que crecer en los barrios bajos es una vida dura. Créeme, lo sé. Yo también crecí allí. El tono de Julius sonó de repente comprensivo. Así que entrenaste tu cuerpo hasta el máximo, ja. ¿Para salir adelante? Preguntó, inclinando la cabeza. Subaru se sorprendió con la revelación de Julius. Espera, ¿tú también creciste en los barrios bajos? Casi se le olvida añadir el también a la frase. Y también reconsideró la validez de su excusa. Julius asintió, con una leve sonrisa asomando en sus labios, aunque sus ojos reflejaban un destello de melancolía. Sí. Lo hice. Y he oído que la situación solo ha empeorado últimamente. No es una vida que le desearía a nadie, dijo con un suspiro, mirando a Subaru con comprensión. Y si creciste allí, no te culparía si hubieras aceptado trabajos turbios para ganarte la vida. Subaru se rascó la nuca, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Bueno, nada tan turbio, aunque no lo creas. De hecho, solía trabajar como guardaespaldas. Era cierto. Había tenido varios trabajos en su vida anterior, pero el que mejor le había ido y donde mejor le pagaban era el de guardaespaldas y portero de discoteca. Julius alzó una ceja con aire divertido al hombre corpulento que tenía delante.
Bueno, con tu aspecto, serían unos tontos si no te contrataran como guardaespaldas. Subaru soltó una carcajada genuina. Jaja. Eso mismo dijo mi jefe cuando me contrató. Después de eso, me miró una vez más y dijo, contratado. Ni siquiera se molestó en hacerme una entrevista. Julius no pudo evitar reírse también. Supongo que es un proceso de contratación eficiente. Los dos hombres compartieron una risita silenciosa, y la incomodidad previa entre ellos finalmente se disipó mientras Julius acompañaba a Subaru hacia el gremio del dragón terrestre. Al llegar la tarde, Subaru cambió de tema, uno sobre el que quería saber más. Entonces, dijiste antes que no eras compatible con los espíritus mágicos. ¿Qué es eso? ¿Qué son los espíritus mágicos? Preguntó. Julius arqueó una ceja ante la pregunta, con una leve sonrisa en los labios. Vaya, ¿de verdad creciste en los barrios bajos? Supongo que no te culpo por no saber tanto. Allí la educación no es precisamente un privilegio. Subaru solo pudo reír nerviosamente. Julius se llevó la mano a la barbilla pensativo, preguntándose cómo podría explicar este tema tan complejo de la mejor manera posible. No soy precisamente el mejor explicando este tipo de cosas, pero haré lo que pueda. Se aclaró la garganta antes de comenzar su explicación. Los espíritus son considerados seres sobrenaturales a los que Odlagna les otorga vida, están ligados a la magia por naturaleza y se manifiestan a través del maná. Subaru parpadeó. Entonces, ¿como magia viviente? Más o menos, respondió Julius asintiendo. Cada uno de los elementos principales, fuego, agua, viento, naturaleza y trueno, alberga espíritus. Aquellos dotados de afinidad espiritual pueden establecer pactos de beneficio mutuo. El humano ofrece su maná como sustento y, a cambio, el espíritu presta su fuerza, su sabiduría y su compañía. Subaru ladeó la cabeza, asimilando la explicación. Entonces, básicamente, les das tu energía y ellos te devuelven poder mágico. Y el maná es básicamente a lo que se refería Julius cuando dijo que todos tienen magia. ¿O me estoy perdiendo algo? Pensó, recordando lo que Julius le había dicho antes de su muerte. Exacto, dijo Julius con una leve sonrisa. Es un vínculo de confianza y equilibrio. Pero crearlo no es tan sencillo. Los espíritus son sensibles, pues pueden percibir la calidad del maná de una persona, incluso la pureza de su alma. Si tu resonancia no coincide con la suya, el vínculo se rompe. Algunas personas simplemente nacen incompatibles, por muy habilidosas que sean. Lo dijo casi como si nada, pero Subaru captó el sutil cambio de tono, la silenciosa resignación que se coló entre la habitual compostura imperturbable de Julius. ¿Así que eres una de esas personas? Preguntó Subaru con suavidad. Julius soltó una risita suave y sin humor. Sí. He intentado muchas veces formar un contrato, pero a los espíritus simplemente no les gusto. Ni siquiera podemos tener una conversación decente y, sinceramente, no sé por qué. Y se supone que los caballeros son los más compatibles con los espíritus. Suspiró. He hecho las paces con ello. Puede que no tenga un espíritu compañero, pero he encontrado mi propia manera de luchar. Subaru le dedicó al caballero de cabello morado una sonrisa comprensiva. Maldita sea. Eso suena duro. Supongo que no todos tienen la misma oportunidad, ¿eh? Julius se burló. Me molesta que incluso el maldito Félix Argyle, de entre todos, sea más compatible con los espíritus que yo. Eso sí que es echar sal en la herida, dijo con resentimiento. Subaru arqueó las cejas con sorpresa. No confíes en él. Las palabras que Julius le había dicho resonaron en su mente. Bien. Félix, pensó. Él también era otra persona de la que quería saber más. Ahora que sabía que su actitud juguetona no era más que una farsa, Subaru necesitaba saberlo todo. Por su primera impresión, así como por la forma en que Julius había hablado de él, era bastante seguro asumir que Félix Argyle no era buena señal. Aún así, Félix no había hecho nada malo aparte de asustarlo muchísimo. Además, ni siquiera se habían conocido, ¿o acaso nunca se conocieron? Subaru ni siquiera estaba seguro de si lo que había pasado o lo que acababa de experimentar era real, o si simplemente había tenido una visión o un sueño ultra realista. Así que no podía llegar a una conclusión inmediata hasta que averiguara qué estaba sucediendo. Félix, ¿eh? Pareces odiarlo. ¿Qué pasa con...? Hablando del rey de Roma, se oyó una voz suave y melosa desde el frente, y aparecerá. Los dos hombres se detuvieron en seco cuando la persona por la que Subaru estaba a punto de preguntarle a Julius apareció ante ellos con una sonrisa agradable. Una sonrisa que no le llegaba a los ojos.
Tranquilo, tranquilo, Julius, ronroneó Félix con suavidad, con un tono juguetón pero afilado como una espada envuelta en seda. Eso es bastante grosero para decir de un viejo amigo a sus espaldas. Félix. Julius solo pudo dirigir una mirada severa al supuesto caballero que tenía delante, con un tono cauteloso y amenazador. Al ver al caballero con orejas de gato, los ojos de Subaru se abrieron de par en par mientras los recuerdos sobre él le venían a la mente en destellos. Recordó aquellas escalofriantes palabras que Félix le había dicho. Te lo prometo, es para morirse. Y así, la mente de Subaru se descontroló. ¿Eso fue real? ¿De verdad morí? ¿Estoy experimentando un caso extremo de déjà vu? ¿O simplemente estoy perdiendo la cabeza? Mientras Subaru estaba distraído, Julius no se inmutó. Su mirada se endureció aún más al enfrentarse al caballero de orejas de gato. ¿Qué quieres?, preguntó con tono cortante y a la defensiva. Félix ladeó la cabeza, con una sonrisa de suficiencia que resultaba exasperante. ¿Por qué tan serio, Julius? ¿Acaso un caballero no puede pasarse a charlar con un viejo compañero? Sus palabras rezumaban falsa cortesía, cada sílaba diseñada para irritar los nervios. Y funcionó. No eres mi compañero, replicó Julius de inmediato, con un tono cortante mientras miraba fijamente a Félix. Y desde luego, tú no eres un caballero a mis ojos. A pesar de las declaraciones y las palabras desafiantes dirigidas a él, Félix permaneció tranquilo e imperturbable. Su única reacción fue un leve movimiento de ceja. Lo que tú digas, caballero marginado. Agitó la mano con desgana, como si espantara una mosca. La mandíbula de Julius se tensó y su mirada se volvió más sombría. Félix la ignoró y, en cambio, se giró hacia el hombre alto que se cernía a su lado. En fin, dijo arrastrando las palabras, recorriendo con la mirada la figura de Subaru. Me intriga mucho más tu grandullón. No todos los días se ve a un humano de ese tamaño por ahí. Por un momento, pensé que eras un semihumano. Sonrió con picardía. ¿Cómo te llamas, grandullón? Subaru estaba empezando a sudar, ya que no estaba seguro de si debía responderle a Félix con sinceridad, considerando las malas vibraciones que transmitía, además de recordar cómo le habían advertido que no confiara en él. Por suerte, Julius habló por él. Se llama John. John Doe, dijo secamente, sin apartar la mirada de Félix. Y eso es todo lo que necesitas saber. Se giró ligeramente hacia Subaru. No es así, señor Doe. Subaru parpadeó y enseguida lo entendió. Cierto. Soy John Doe. Encantado de conocerte. Dijo, con una sonrisa temblorosa que disimulaba bastante bien la tensión en su voz. Félix le dirigió una mirada larga, fría y calculadora antes de volver a sonreír, una sonrisa demasiado agradable para ser sincera. Grande, educado y con cuerpo de fortaleza. Qué interesante. Entonces Félix se encogió de hombros con indiferencia. Bueno, señor Doe, el placer es mío, dijo con un tono que denotaba que sabía más de lo que aparentaba. Julius no se lo creyó ni por un segundo. Su mirada se endureció. No has respondido a mi pregunta, Félix, dijo con voz fría y cortante. ¿Qué? ¿Quieres? Félix soltó una risita, con un tono irritantemente despreocupado. ¿No te lo dije ya? Solo quería charlar un rato con un compañero caballero. ¿Charlar? Julius arqueó una ceja con desdén. ¿Y de qué podríamos charlar? Tú y yo sabemos que no me caes especialmente bien. Su tono era directo, crudo y sin pretensiones. Sobre todo después de lo que hiciste. Subaru parpadeó ante eso, frunciendo el ceño. ¿Qué habrá hecho? Pensó, preguntándose qué podría haber hecho Félix para merecer tal actitud defensiva por parte de Julius. Por primera vez, Félix frunció el ceño. Ay, por favor. ¿Sigues quejándote de eso? Dijo con un puchero fingido. Te salvé a ti y a los miembros de tu campamento, ¿no? Y al final resolví el conflicto. Julius se burló y puso los ojos en blanco ante la audacia del hombre que tenía delante. Sí. Una que tú provocaste. La curiosidad de Subaru se intensificó. No sabía a qué tipo de conflicto se referían, pero a juzgar por el tono de Julius, había sido algo muy serio. Uno que Félix podría haber provocado o no. Esa es la razón por la que Julio mostraba tanta animosidad. Félix reaccionó fingiendo indignación. ¿Cómo te atreves? Jamás me había ofendido tanto una acusación tan infundada. ¿Cómo puedes ignorar mi buen carácter tan fácilmente, Julius-kun? Luego suspiró con un tono ligeramente dramático, ignorando la creciente ira de Julius.
Félix dejó escapar un suspiro dramático, como si estuviera agotado por la actitud de Julius. Luego, con una confianza audaz, se acercó y le dio una palmadita casual en el hombro. «¿De verdad necesitas relajarte, amigo?», dijo en voz baja, como si regañara a un niño. «Estás demasiado tenso últimamente. No es sano». «No me toques», gruñó Julius, apartando su mano. Pero Félix solo soltó una risita, imperturbable. «¿Sabes qué? Tomemos algo. Hay un lugar agradable cerca de un gremio de dragones de tierra. Creo que se llama el Gatsby Dorado. He oído que es un sitio genial». Se inclinó un poco. «¿Qué te parece, viejo amigo?». Y con eso, Subaru lo comprendió todo. Ahora podía confirmar que, al morir, de alguna manera había viajado en el tiempo. Desde el momento en que Kademon le entregó su bolsa de apas hasta ahora, donde conoce a Félix, todo había sido igual. Y puede intuir que lo que suceda en el futuro también será igual. Sobre el pub, Meili, Elsa, que aparentemente fue contratada por alguien para matar a Julius, y toda esa gente atrapada en el sótano, todos los muertos y vivos. Tenía que hacer algo. Tenía que advertir a Julius. Y tenía que ayudar a todas las personas atrapadas allí abajo y acabar con Meili y Elsa. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Aún quedaban algunas preguntas sin respuesta. ¿Cómo había viajado en el tiempo? ¿Era ese su poder? ¿Era limitado? ¿O podía morir tantas veces como quisiera? ¿Y quién contrató a Elsa? Julius había acusado a Félix, pero Elsa lo negó antes de matarlo. Entonces, ¿no fue Félix? ¿O simplemente Elsa mentía para encubrir las acciones de su cliente? ¿Hasta qué punto es Félix poco confiable? Seguro que no es tan malo, ¿verdad? Fue un caballero. Claro, transmite una vibra peligrosa, de astuto, poco confiable e impredecible, pero Subaru no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo se le escapaba. Que tenía que haber algo más en ese hombre de lo que Julius creía. O al menos, eso es lo que Subaru quiere creer. ¿Qué tan poderosas son Meili y Elsa en realidad? Subaru no lo sabía porque Julius también tenía que concentrarse en protegerlo. Subaru se maldijo a sí mismo por ser una carga durante esa pelea. Pero recordó cómo Julius se volvió más urgente y preocupado cuando apareció Elsa, así que Subaru tuvo que asumir que ella era la más poderosa de las dos, a pesar de ser una niña. Así que necesitaba aprovechar cualquier ventaja posible. Surgieron muchas preguntas, preguntas que solo generaban más preguntas y ninguna respuesta. Miró a Félix, con la mente acelerada. ¿Debía confiar en él? ¿Debía dejarlo unirse a la lucha, si es que podía luchar? ¿O eso solo significaba buscarse un desastre? El tiempo se le acababa. Y no podía cometer los mismos errores. Si tomaba la misma decisión, dudaba que el resultado fuera muy diferente al de su primera muerte, incluso si le contaba a Julius todo lo que sabía. Si es que podía. Finalmente, Subaru respiró hondo mientras tomaba su decisión. Julius se burló de la oferta de Félix. TCH. Como si yo fuera con mucho gusto nos uniremos. Exclamó Subaru de repente con entusiasmo forzado. Si la comida está buena, ¿por qué no? No he comido en todo el día. ¿Qué? Exclamó Julius, girándose hacia él con incredulidad. Mientras tanto, Félix arqueó una ceja con aire divertido, y su sonrisa volvió a brillar con toda su fuerza. Y así, decidió ir completamente en contra de las advertencias de Julius y confió en Félix Argyle. Era una apuesta muy arriesgada e imprudente, lo sabía. Pero Subaru tenía que intentar algo diferente. Exhaló suavemente, esperando que la presencia de Félix cambiara el resultado. Félix soltó una risita. Bueno, esa es la mayoría de votos. Dijo con tono alegre. Volviéndose hacia Julius, añadió con una sonrisa. Parece que te han superado en votos, Julius. Julius balbuceó, claramente desconcertado. ¿Qué? No puedes simplemente. Se detuvo, exhalando bruscamente mientras se pellizcaba el puente de la nariz. La repentina decisión de Subaru lo había desequilibrado por completo. ¿Era este gigante imprudente, o simplemente tenía mucha hambre? Quizás ambas cosas. Aún así, la idea de dejar a un civil desprevenido a solas con Félix Argyle era impensable. Así que, tras un largo momento, suspiró resignado. De acuerdo, murmuró, fulminando con la mirada al caballero engreído. Pero te estaré vigilando. Si haces algo sospechoso, te estrellaré contra la pared. Félix sonrió con sorna, completamente imperturbable. Ni se me ocurriría. Se dirigieron a The Gilded Gatsby, cuyas calles brillaban tenuemente bajo la luz ámbar del atardecer.
Cuando llegaron, el pub ya bullía suavemente con solo un puñado de clientes ocupando las tablas, lo que significa que Subaru había llegado antes de lo previsto. Sintió un nudo en el estómago. El mismo lugar. La misma situación. La misma sensación de déjà vu que le confirmaba que estaba justo donde no quería estar. Al tomar asiento en la barra, una voz familiar y cantarina los saludó. «Bienvenidos, caballeros. ¿Qué puedo ofrecerles hoy?» Subaru se quedó paralizado. Esa voz. Esa cara. Detrás del mostrador estaba ella. La mujer de apariencia engañosamente alegre que le había atravesado el pecho con el brazo. Meili Portroute. Y para colmo, fue ella quien le robó su primer beso. Se estremeció ligeramente. No era así como quería que fuera su primer beso, ni con quien lo quería. ¿Sabes qué? Al diablo. Eso no cuenta. Pensó con negación y rebeldía. Forzó una expresión neutral, rezando para que ninguno de los caballeros notara el breve destello de miedo en sus ojos. Afortunadamente, Meili parecía ajena a todo, pues su encantadora profesionalidad no flaqueó en ningún momento mientras les entregaba los menús y pestañeaba con inocencia. Mientras hacían sus pedidos, Subaru intentó observar discretamente el pub. Su mirada recorrió a los demás empleados, cada uno moviéndose con una precisión inquietante, con sonrisas forzadas en rostros inexpresivos. Sin emoción. Sin chispa. Como marionetas. Igual que antes. Tragó saliva con dificultad, sintiendo una inquietud creciente en sus entrañas. ¿Estaban siendo controlados? ¿Poseídos? Sin importar la respuesta, Subaru sabía que el tiempo se le acababa. Ahora sabía lo que tenía que hacer. La cuestión era cómo hacerlo. ¿Cómo debía abordar la situación? ¿Debía contarles a los caballeros lo que sabía? ¿Debía esperar a que todos los demás clientes se hubieran ido? ¿Debía ir a rescatar a la gente del sótano ahora mismo? ¿Qué debía hacer? Su hilo de pensamiento se interrumpió cuando Félix entabló conversación con él al llegar la comida. «No tengas miedo de pedir más, grandulón. Te invito yo», dijo alegremente, dándole una palmadita en la espalda a Subaru para animarlo. Subaru miró a Félix, sonriendo nerviosamente. ¿Estás seguro? Como mucho cuando tengo hambre, ¿sabes? Se frotó la nuca, intentando seguirle el juego. Félix hizo un gesto de desdén con la mano. No pasa nada. Puede que no lo parezca, pero la verdad es que tengo muchísimo dinero, ¿sabes? Respondió con orgullo. Julius soltó un bufido de desdén. Sí. Dinero sucio. Félix jadeó dramáticamente, llevándose la mano al pecho como un actor de teatro. Oh, la calumnia. ¿Me hieres, Julius? ¿Qué te he hecho yo? Julius volvió a fulminar a Félix con la mirada. Sé que te dedicas al blanqueo de dinero y a otras cosas turbias. Por eso siempre andas por los barrios bajos. Lo acusó con un tono duro y directo antes de suspirar con resignación. Simplemente no puedo probarlo. Así es, no tienes ninguna prueba de que lo haga. Dijo Félix con una sonrisa de suficiencia. Aunque no la tenga. La arrogancia en su tono hizo que Julius apretara la mandíbula. Subaru casi podía sentir la tensión que emanaba entre ellos como estática. Antes de que la situación desembocara en una pelea, levantó rápidamente las manos. Vale, un momento, chicos, dijo Subaru rápidamente, forzando una sonrisa incómoda. No nos peleemos antes de que la comida se enfríe, ¿vale? Además, Félix dijo que paga. No podemos insultar al que paga la cuenta. Félix soltó una risita, recostándose con esa sonrisa burlona aún dibujada en su rostro. ¿Ves, Julius? Hasta John lo entiende. No seas tan desagradecido. Un tic visible palpitaba en la sien de Julius, pero respiró hondo por la nariz y lo contuvo. Con gran autocontrol, se calmó, aunque su mirada fija en Félix seguía fija. Pero basta de hablar de mí, dijo Félix de repente, dirigiendo su atención al hombre corpulento que estaba a su lado. ¿Y usted, señor Doe? ¿De dónde viene exactamente? Sus ojos recorrieron la ropa de Subaru, su mochila y la variedad de extraños objetos que llevaba consigo. Son inusuales. No creo haber visto nunca nada parecido. Subaru vaciló, sintiendo una creciente incomodidad ante los avances de Félix. Antes de que pudiera balbucear una respuesta, Julius habló por él. Viene de los barrios bajos. Logró salir adelante. Eso es todo lo que necesitas saber. Su tono era cortante y definitivo. Subaru le dirigió una discreta mirada de agradecimiento. ¿Es eso cierto? Preguntó Félix con un tono despreocupado que dejaba claro que no lo creía.
Luego le sonrió a Subaru, pero su sonrisa no le llegaba a los ojos, que le dedicaban la misma mirada observadora y depredadora que Subaru recordaba de la primera vez que se conocieron. Si tuviera que adivinar, diría que vienes de más allá de la gran cascada, señor Doe, dijo. Subaru rió nerviosamente, intentando disimular su inquietud. Aunque sí se preguntaba qué era la gran cascada y lo anotó mentalmente para investigarla cuando llegara el momento. Pero si vienes de los barrios bajos, ¿eh? Con razón los vi tan amigables, continuó Félix, fingiendo ser un viejo amigo. Julius lo miró con los ojos entrecerrados. Así que nos estabas observando. Tal vez, respondió Félix vagamente con un tono engreído, volviendo a irritar a Julius. TCH frunció el ceño. Para entonces, el resto de los clientes se habían marchado, dejando solo al trío que seguía esperando su comida. Fue entonces cuando Subaru tuvo que averiguar qué pasaba con Julius y Félix y resolverlo si quería ayudar rápidamente a la gente del sótano. Bueno, tengo que preguntar, comenzó Subaru, mirando alternativamente a los dos caballeros. ¿Qué les pasa? ¿Son caballeros, no? No deberían, no sé, llevarse bien o algo así. Félix se recostó con una sonrisa perezosa. ¿Por qué no le preguntas a Julius Kun por qué no le caigo bien? Siempre he sido dulce y amigable. Julius señaló con el pulgar hacia Félix. Este hombre no es ningún caballero. Ni es amable. Ni simpático. ¡Qué grosero!, exclamó Félix con dramatismo, llevándose una mano al pecho. Difamando mi buen nombre solo porque tienes celos. Hizo una pausa para crear expectación, su sonrisa transformándose en una expresión más mordaz. O tal vez, añadió con picardía, es porque a los espíritus no les caes bien. Porque, bueno, estás maldito. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par. Julius se quedó paralizado. ¿Maldita?, preguntó Subaru, inseguro. Félix asintió, con los ojos brillantes. Maldito. Por eso los espíritus no soportan estar cerca de él. Su tono era despreocupado, pero su sonrisa revelaba otra cosa. Julius se quedó paralizado. Sus pensamientos daban vueltas como una tormenta. Claro. Era tan obvio. Tenía la sensación de que algo así era. Pero no podía confirmarlo, ya que no tenía ni idea de qué tipo de maldición tenía ni quién o qué se la había impuesto. Ni siquiera sabía cómo había sucedido. Ya veo, murmuró Julius, conteniendo la respiración. Así que estoy maldito. Lo presentía. ¿Pero qué tiene eso que ver contigo?, le preguntó a Félix con firmeza y cautela. Sabía que Félix nunca era de los que decían la verdad ni ayudaban a nadie por pura bondad. Entonces, ¿por qué le contaría algo tan importante? Julius jadeó. A menos que Subaru se estremeció al ver la sonrisa siniestra de Félix, y sus ojos mostraron un repentino deleite maníaco mientras le lanzaba al caballero de cabello púrpura una revelación impactante. Porque quien te lanzó esa maldición fui yo. Tanto Julius como Subaru abrieron los ojos con total asombro. Eso fue todo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Julius se abalanzó. ¿Qué? Subaru retrocedió tambaleándose cuando Julius agarró a Félix por el cuello y lo estrelló contra la barra con un estruendo. En un instante, el caballero de cabello morado le puso una daga en la garganta a Félix, con los ojos ardiendo de furia asesina. ¿Así que fuiste tú?, gruñó Julius, con la voz temblando de rabia. ¿Te atreves a llamarte caballero? Deshazlo. Ahora mismo. Félix, con una calma inquietante, le devolvió la mirada con una sonrisa siniestra. Sus ojos depredadores albergaban tanto odio como deleite. Tranquilo, Julius Kun, dijo con suavidad. No empecemos una pelea antes de cenar, ¿eh? Basta. Rugió Julius. Este mentiroso y embustero imbécil. Maldijo mientras apretaba el puño, la hoja acercándose cada vez más. Arregla esto. Ahora. Entonces Félix le devolvió la mirada con furia. Su tono se tornó sombrío y amenazador. Tienes suerte, Julius, de que sea una maldición que solo yo puedo romper. Clic. Con un chasquido seco, unas garras metálicas emergieron de su guante derecho. Las alzó lentamente hasta que las puntas quedaron suspendidas justo encima del estómago de Julius, mientras su voz se convertía en un escalofriante susurro. Así que, por tu propio bien, te sugiero que me dejes ir. Ahora mismo. Por un instante, nadie se movió. El ambiente estaba cargado de sed de sangre. Subaru permanecía allí, paralizado por el miedo y la incredulidad, atrapado entre dos caballeros a punto de derramar sangre.
Dos caballeros, supuestamente del mismo bando, estaban a segundos de hacerlo frente a él. Sí, quizás haber traído a Félix no había sido tan buena idea después de todo. Entonces, una voz rompió la tensión. Ahora, chicos, el tono cortante de Meili resonó por toda la sala mientras se acercaba, moviendo las caderas con la seguridad de alguien muy acostumbrada a separar peleas de bar. No vuelvan a destrozar mi pub. Todavía estamos aquí. Recuperándome de la última vez. Su interrupción bastó para sacarlos de su trance. Julius soltó a Félix con evidente reticencia y regresó a su asiento, con la respiración agitada pero controlada. Subaru lo imitó, intentando aparentar que nada había sucedido. Mientras tanto, Félix se limitó a sacudirse el polvo de la capa blanca y ajustándose el cuello con una compostura exasperante. Disculpen la demora, dijo Meili, dejando la comida con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El cocinero se echó atrás a última hora, así que tuve que traerlo de vuelta. Miró a Julius. ¿Seguro que no quieres nada, guapo? Seguimos abiertos una hora más. Julius negó con la cabeza cortésmente, con la mano levantada. No. Estoy bien, gracias. Su tono era rígido, formal y apenas disimulaba la frustración que bullía en su interior. Me ocuparé de Félix después de cenar, pensó con amargura. Después de poner al chico a salvo. Como quieras, dijo Meili encogiéndose de hombros antes de dirigir su atención a Félix. Y tú también. Intenta no empezar más peleas en mi bar, ¿de acuerdo? Ya estás en la cuerda floja. Félix rió, y su sonrisa volvió a brillar con todo su encanto. Lo siento, cariño. Solo fue una pequeña riña entre caballeros. Nada grave. Meili sonrió con picardía y se inclinó ligeramente, bajando la voz a un tono ronco y burlón. Si querías armar jaleo en mi pub, podías haber esperado hasta después de la hora de cierre. La sonrisa de Félix se acentuó. La miró con igual audacia, inclinándose sobre el mostrador hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Después de anoche, murmuró con voz baja y sugerente, supongo que me impacienté. No puedes culparme por querer más, ¿verdad? Y además, podemos seguir haciendo todo tipo de ruidos después de que termines tu trabajo. Meili rió, una risa ronca y sensual que dejó a Subaru perplejo. La tensión que había inundado la habitación un minuto antes se había transformado en algo mucho más incómodo e indecente. Julius gimió, pasándose una mano por la cara. Justo cuando pensaba que no podía ser más repugnante. Félix lo ignoró por completo, y siguió sonriendo perezosamente a Meili. No le hagas caso, cariño. Solo está celoso. Subaru parpadeó, mirando alternativamente a ambos con el ceño fruncido. Esperen, un momento. ¿Ustedes dos se conocen? Félix se giró hacia él con una sonrisa que solo podía describirse como descarada. Sí. Digamos que nos llevamos bien de vez en cuando. La expresión de Subaru se quedó en blanco, al darse cuenta de lo que sucedía. Oh. Sus ojos se abrieron ligeramente. Oh. Son amigos con derecho a roce, concluyó, sintiéndose un poco sonrojado. Julius murmuró algo entre dientes que sin duda sonó como una plegaria pidiendo paciencia. Disfruten de la comida, chicos. Y no tengan miedo de comer como si fuera la última, dijo Meili, dedicándoles una sonrisa. Luego su tono se suavizó, deteniendo su mirada en Félix. Y Félix, cariño, se apoyó en el marco de la puerta y añadió con un ronroneo seductor. Si aún quieres que te ayude a aliviar tu estrés, encuéntrame en el almacén. Guiñó un ojo y se alejó con paso despreocupado, contoneando las caderas mientras desaparecía entre la multitud. Félix guardó silencio por un momento. Hasta que se dio cuenta de que esta no solo era una buena oportunidad para acostarse con él, sino también para, finalmente, puso en marcha su plan. Bueno, dijo arrastrando las palabras, levantándose de la silla y estirándose. El deber me llama. Julius se burló con disgusto. Eres un descarado total. Félix sonrió con picardía por encima del hombro. Se necesita ser uno para reconocer a otro, Julius-kun. Y con eso, se alejó tras Meili. Ah, y no tengas miedo de probar mi comida, señor Toe. No quiero que se desperdicie, le dijo a Subaru antes de desaparecer por completo. En el instante en que Félix desapareció tras bambalinas, la atmósfera cambió. Por fin había llegado la oportunidad de Subaru. Se maldijo a sí mismo por haberla desperdiciado tantas veces. Ahora lamentaba profundamente haber llevado a Félix con él. Subaru tenía la intención de explicar todo lo que sabía. Se giró hacia Julius justo cuando el caballero abrió la boca. Julio. Natsuki-san.
se quedaron paralizados, mirándose fijamente a mitad de la frase, antes de que Julius hiciera un gesto cortés. Tú primero. Subaru asintió rápidamente, acercándose con urgencia reflejada en su rostro. Escúchame. No tenemos mucho tiempo. Sin pensarlo dos veces, agarró a Julius de las manos, sobresaltándolo. Julius, este lugar, todo este bar, es una tapadera. Una tapadera para algo horrible. Hay gente atrapada en el sótano. Algunos muertos, otros aún vivos. Julius abrió los ojos de par en par, sorprendido, sin esperar que Subaru dijera semejante cosa. ¿Qué? Estaba completamente confundido. Inicialmente, iba a poner a Subaru a salvo y ocuparse después de lo que Félix tuviera planeado, pero ahora le decían que aparentemente había gente atrapada en el sótano. Su mente daba vueltas. ¿Cómo lo sabía Subaru? ¿Por qué lo sabía? ¿O acaso Félix lo había manipulado? ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo? Lo vi. Lo sé. Podía sentir su corazón latir con fuerza, el peso de la verdad oprimiéndole el pecho. Sé que esto suena a locura, pero tomó aire entrecortado. En realidad he muerto y, de repente, las palabras se le atascaron en la garganta. Abrió los ojos de par en par mientras un dolor como nunca antes había sentido lo desgarraba. HRK. Subaru jadeó, agarrándose el pecho mientras una neblina negra nublaba su visión. Sentía como si unas garras invisibles le aplastaran el corazón desde dentro. Natsuki-san. Exclamó Julius, sujetándolo mientras Subaru caía de rodillas. ¿Qué te pasa? Háblame. Su voz denotaba alarma y confusión mientras Subaru se retorcía de dolor. Al poco tiempo, Subaru logró recobrar la cordura. Pero sus ojos se abrieron de horror al comprender la realidad. No tenía permitido hablar de su muerte. Julius se inclinó hacia él, con la preocupación reflejada en su rostro. Dijiste esto suena descabellado, pero ¿qué? ¿Qué ibas a decir, Natsuki-san? La mente de Subaru iba a 1000 por hora. Julius no lo había oído. Eso significaba que el mundo mismo lo había silenciado. Negó con la cabeza. No había tiempo para lamentarse. Ya se ocuparía de eso después. Tenía que actuar ahora. Sígueme, Julius, dijo Subaru con brusquedad, poniéndose de pie. Su tono no dejaba lugar a dudas. Por favor. Te lo explicaré después. De repente, Subaru se marchó solo, llevando a Julius al sótano del pub. Julius seguía sin entender lo que estaba pasando, pero decidió seguir a Subaru, pues sabía que la cosa iba en serio. Mientras caminaban, no se percataron del murciélago que había entrado en el pub y que ahora los seguía discretamente. A ellos, cuando Subaru llegó a la puerta del sótano, sacó su teléfono y encendió la linterna. El extraño dispositivo sorprendió a Julius, pero no preguntó al respecto, pues no era el momento. Bajaron las escaleras crujientes y, a mitad de camino, el aire se volvió viciado. El hedor era denso, putrefacto y sofocante. Julius se tapó la nariz con una mueca, pero Subaru siguió adelante, con una férrea determinación en la mirada. Tenía razón, pensó. Así que puedo retroceder en el tiempo, de alguna manera. Llegaron al fondo, y Subaru proyectó la luz a través del sótano. Julius gimió al percibir el olor. Ark. ¿Qué demonios es? Julius. Mira. Subaru iluminó con su linterna el fondo del sótano para ver a la multitud de personas atadas. Dios mío. El caballero de cabello morado abrió los ojos de par en par, horrorizado por lo que vio en el sótano. De alguna manera, Subaru lo sabía. Julius no sabía cómo, pero lo sabía. Este lugar escondía algo terrible. Tenemos que salvarlos, Julius. Dijo Subaru. Así, el ímpetu y el sentido del deber de Julio como caballero se reavivaron mientras se acercaba a los prisioneros, quienes lo observaban con esperanza y gratitud. No se preocupen. Ya están a salvo, declaró. Así es, estamos aquí para ayudar. Continuó Subaru, forzando una valiente sonrisa para los temblorosos supervivientes. Quédate ahí. Vamos a... Un sonido débil lo interrumpió. Solapa. 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 Con un movimiento rápido, desenvainó su espada, cuyo filo se encendió con una llama parpadeante. Magia de fuego, bola de fuego. Rugió, blandiendo su arma hacia el ruido. ¡Bomf! La bola de fuego impactó contra el bate, y todo el sótano estalló en una violenta explosión de llamas y humo. Ark. Subaru salió disparado hacia arriba por la fuerza del impacto, y su cuerpo atravesó el techo que se derrumbaba como un muñeco de trapo. Chocar. Cayó de bruces al piso de arriba, al pub donde casi habían cenado hacía un rato.
Con un gemido, Subaru se giró boca arriba, temblando por el impacto. El olor acre a humo y madera quemada le llenó los pulmones. Antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, dos figuras saltaron del agujero en llamas, aterrizando en lados opuestos del pub en ruinas. Julius aterrizó frente a Subaru, firme y preparado, con la espada y el escudo encadenado desenvainados. Frente a él se encontraba una niña pequeña de cabello oscuro con una mirada cruel en sus ojos violetas. A Subaru se le heló la sangre. «Elsa Graniers», gritó Julius con una mirada desafiante. La niña asesina no mostraba emoción alguna en su rostro. «Impresionantes instintos, caballero marginado. Parece que deseas vivir», dijo en voz baja pero monótona antes de apuntarle con uno de sus cuchillos. «Por desgracia, es una pena que hayas aceptado el trabajo más inútil que la vida podría ofrecer. Proteger a los demás cuando todos moriremos algún día. ¿No te parece absurdo? Magia del viento, empuje de aire». Julius blandió su espada y lanzó una ráfaga de viento contra Elsa, quien la esquivó sin esfuerzo. No iba a intentar razonar con una asesina nihilista y psicópata. Subaru finalmente logró levantarse y recomponerse hasta que escuchó a Julius gritarle una orden. «Natsuki-san. Aléjate. Cuando se presente la oportunidad, necesito que salgas de aquí y pidas refuerzos». El caballero y la asesina se enfrentaron una y otra vez. La espada de Julius giraba como un rayo plateado, su escudo encadenado se extendía para desviar cada golpe. Los cuchillos de Elsa danzaban a su alrededor en respuesta, sus ataques fluidos, implacables y absolutamente despiadados. Saltaban chispas, la madera se hacía añicos y las mesas se partían en dos por la onda expansiva de sus golpes. Ante esto, Subaru no pudo evitar apretar los dientes. Así que, el mismo resultado que la última vez, ¿eh? Pensó con amargura. Supongo que había hecho venir a Félix en vano. Sacudió la cabeza. Ya no había tiempo para lamentarse. Esta vez, sin duda, iba a escapar. En ese preciso instante, se escuchó una repentina explosión de fuerza. ¡Arc! Los ojos de Subaru se abrieron de par en par cuando el caballero salió disparado por la habitación, estrellándose contra una mesa rota con un gruñido de dolor. Elsa se giró bruscamente, fijando la mirada en Subaru. Y entonces se movió con una velocidad aterradora. En un instante, desapareció del lugar donde estaba, su silueta se desvaneció en un borrón de movimiento. Subaru apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella se abalanzara sobre él, con la espada en alto, el frío brillo del acero dirigiéndose hacia su cuello. Antes de que el cuchillo pudiera alcanzarla, una fuerte patada impactó en las costillas de Elsa. Ruido sordo. El asesino salió despedido por el suelo, estrellándose contra una mesa con un gruñido bajo y salvaje. Subaru parpadeó, con los ojos muy abiertos y el corazón latiéndole con fuerza, cuando una voz familiar rompió la tensión. «Bueno, las cosas sin duda se han intensificado rápidamente», dijo el caballero con orejas de gato mientras adoptaba una postura de combate con sus garras metálicas desplegadas en ambas manos. A Subaru casi se le cae la mandíbula. «Félix». Ante él se encontraba nada menos que Félix Argyle. Su mente se descontroló, sumido en una profunda confusión. La persona que le había parecido más sospechosa a todo el tiempo acababa de salvarle la vida del mismísimo asesino que Subaru creía haber contratado. Su mente se inundó de aún más preguntas. ¿Así que Félix realmente no contrató a Elsa? ¿Entonces quién lo hizo? ¿Y por qué estaba tan rematadamente receloso? ¿En serio, qué le pasa? Confundido, abrumado y aún temblando por la adrenalina, Subaru solo pudo mirar fijamente cómo Félix se preparaba para enfrentarse al infame cazador de intestinos. ¿En serio, Félix, de qué lado estás? Vaya lío en el que te has metido, señor Doe? Dijo Félix, con un tono despreocupado, como si el caos a su alrededor fuera completamente normal. No te preocupes. Yo me encargo. Elsa se levantó lentamente de entre los escombros, sacudiéndose la ceniza de la capa. Sus ojos, penetrantes, se clavaron en él. «Félix Argyle, así que es cierto que eres tan rápido como dicen», dijo, con un dejo de diversión en la voz. El caballero con orejas de gato soltó una risita. «Me alegro de no haberte decepcionado». «Ya veo», murmuró Elsa, recuperando su tono frío y monótono mientras preparaba sus cuchillos. «Haz lo que quieras», le dijo al caballero con orejas de gato. Félix imitó su postura, sin dejar de sonreír. «Lo prometo. Tenía muchas ganas de ver qué tal me iría contra ti».
Flexionó las manos, deshaciéndose de las cortas garras que emergían de las puntas de sus dedos antes de invocar un par diferente de cuchillas más largas y elegantes que se extendían desde sus nudillos con un chasquido metálico. Al ver esto, Subaru no pudo evitar arquear una ceja. ¿Qué es este tipo, Wolverine o algo así?, pensó. Y entonces, finalmente se movieron. Los dos se fundieron en un torbellino de metal reluciente y viento huracanado. Saltaban chispas por doquier mientras sus golpes chocaban más rápido de lo que los ojos de Subaru podían seguir. Félix esquivó un tajo y contraatacó con una patada giratoria, pero Elsa giró en el aire para evadirlo, sus cuchillos cortando una mesa como si fuera de papel. El pub estaba sumido en el caos total. Subaru sacudió la cabeza, volviendo a la realidad al darse cuenta de que estaba a solo unos metros de la entrada del bar. Estaba a punto de salir corriendo cuando recordó por qué había venido. Las imágenes de aquellas personas indefensas atrapadas en el sótano pasaron por su mente. Aquellos que lo vieron a él y a Julius y debieron sentir una esperanza sin precedentes al saber que iban a ser salvados. Y ahora, tal vez no pudieran ser salvados, incluso con Félix allí, pues podía ver que tanto ella como Meili eran realmente fuertes. Fue una decisión difícil, escapar con vida para pedir refuerzos, con la alta probabilidad de que fuera demasiado tarde, o arriesgar su vida bajando al sótano ahora y liberándolos rápidamente. Subaru respiró hondo. Fue una decisión difícil, ya que aún desconocía si su habilidad para invocar la muerte tenía límites o no. Pero tuvo que reaccionar con rapidez y entonces tomó su decisión. Al final, desvió su camino de la salida hacia el gran agujero en el suelo del que había salido disparado. Al diablo con todo. A improvisar, pensó. Justo cuando estaba a punto de entrar en el agujero en pleno salto, fue repentinamente jalado violentamente hacia atrás por lo que parecían ser hilos invisibles. Sus ojos se abrieron de par en par. Meili. Apenas pudo lanzar el grito antes de ser arrastrado directamente a los brazos de la misma mujer que lo había asesinado una vez antes. Entonces Meili le susurró al oído, con una voz dulce como la miel que le provocó escalofríos. Qué lástima que un bombón como tú sea mi enemigo. Seguro que tú y Félix me habrían vuelto loco. Cada nervio del cuerpo de Subaru gritaba de asco. Aléjate de mí, loca. Gritó, clavándole el codo con fuerza en el estómago. Meili jadeó, aflojando el agarre lo suficiente para que él la agarrara de la cabeza y la lanzara al otro lado de la habitación. Dio una vuelta en el aire, aterrizando con gracia sobre sus pies, solo para ser golpeada una fracción de segundo después por un escudo brillante que se estrelló contra ella y la hizo caer contra una mesa. Julius. Gritó Subaru, con un tono de alivio en la voz. El caballero retrajo su escudo contra su brazo, respirando con dificultad. Su manto estaba desgarrado y la sangre le manchaba el hombro, donde una profunda herida le había abierto una brecha. Sigue vivo, murmuró Julius entre dientes. Subaru corrió a su lado, alarmado. Estás sangrando. Tú, sobreviviré, interrumpió Julius, apoyándose en su espada. Dirigió una mirada hacia la feroz batalla que se libraba al otro lado de la sala, donde Félix y Elsa se enfrentaban en una vorágine de acero y movimientos. 1000 pensamientos se arremolinaban en la mente del caballero de cabello púrpura. Estaba tan sorprendido como Subaru al ver a Félix luchando y manteniéndose a la par de Elsa, donde la velocidad de Julius era superada. Pensó que esto era bastante comprensible, ya que Félix siempre había sido uno de los caballeros más rápidos, si no el más rápido. El reino. Lo que no entendía, sin embargo, era que Félix los hubiera ayudado en primer lugar. Ahora estaba realmente confundido sobre las verdaderas motivaciones del caballero con orejas de gato, ya que sus acciones contradecían lo que había intuido inicialmente. Julius ya sospechaba algo así. Para él, no era del todo extraño que Félix enviara a un asesino tras él, no solo por su naturaleza, sino también por el odio oculto que sentía hacia él. Confirmó esa teoría cuando Félix reveló que él era el responsable de la maldición de Julius y de la aversión que sentían los espíritus hacia él. Esta revelación solo reforzó la idea de que Félix lo quería muerto. Pero ahora, ver a Félix luchar contra uno de los asesinos más letales de Lugúnica, lo desconcertó por completo. Sacudió la cabeza, prometiéndose ocuparse de lo que fuera que estuviera pasando con Félix y esta pelea más tarde, y poner a salvo a Subaru, el civil. Quédate detrás de mí. Yo, Julius. ¡No! Lo interrumpió Subaru. Su voz temblaba, pero sus ojos ardían de convicción. Voy a bajar por ese agujero. Hay gente atrapada en el sótano y voy a liberarla. Necesito que detengas a Meili y me abras paso. Julius parpadeó, atónito.
¿Qué? Eso es un suicidio. Hazlo ya. Gritó Subaru, sin dejar lugar a réplica. ¡Cuidado! Se lanzó hacia adelante, derribando a Julius justo cuando unas ramitas negras surcaban el aire donde habían estado segundos antes. Las tablas del suelo se astillaron y el humo se elevó en espiral tras el impacto. Meili ladeó la cabeza, haciendo un puchero juguetón mientras recogía sus hilos. ¿No te parece de mala educación gritar tus planes delante de tu enemigo? Preguntó con tono burlón, con los ojos brillando de diversión. Luego, con un giro perezoso de cabeza, miró hacia Félix, que acababa de patear a Elsa y la había mandado al otro lado de la habitación. Meili sonrió con malicia. Y qué lástima, Félix, cariño. Podríamos haber dominado el inframundo juntos, tú y yo. Félix no la miró. Tenía la mirada fija en Elsa, la oponente más peligrosa. Lo siento, cariño, dijo en voz baja, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Parece que la suerte no está de nuestro lado esta noche. Poco después, él y Elsa volvieron a intercambiar reverencias. Julius pronto se recompuso y volvió a su postura de combate. Natsuki-san, de ninguna manera permitiré que tú, un civil, luches a mi lado. Para mayor sorpresa y preocupación de Julius, Subaru también adoptó una postura de combate. No te preocupes, Julius. Puedo cuidarme solo. Declaró con una sonrisa valiente pero temblorosa, mientras le dirigía a Meili una mirada decidida. Meili solo se lamió los labios con excitación depredadora. Vaya, qué valiente eres. Me gusta eso en un hombre. Luego se puso en posición de combate. Enséñame lo que tienes, semental. Julius estaba frustrado, pero negó con la cabeza en señal de aceptación a regañadientes. Por la forma en que Subaru hablaba, era imposible convencerlo de lo contrario. Está bien, de acuerdo. Pero quédate detrás de mí. Si las cosas se complican, corres. ¿Entendido? Subaru asintió rápidamente, con una sonrisa burlona en el rostro. Estaremos bien. Meili es más débil que Elsa. Mientras Félix la mantiene ocupada, nos encargaremos de ella juntos. Dijo, ignorando el leve ceño fruncido de Meili tras haber sido tan descaradamente llamada débil. Y eso si Félix no decide apuñalarnos por la espalda, añadió Julius, entrecerrando los ojos mientras expresaba su preocupación por el caballero con orejas de gato. Subaru soltó una risa nerviosa e incómoda. Sí, realmente nos arriesgamos mucho al llevarlo con nosotros, ¿eh? Julius le dirigió una mirada entre incrédula y exasperada. ¿Nosotros? Fue idea tuya traerlo. Subaru se rascó la nuca con una sonrisa avergonzada. Ese sí, lo siento, su breve intercambio se vio interrumpido cuando un enjambre de tentáculos negros se abalanzó sobre ellos, destrozando mesas y paredes. Ambos hombres se apartaron justo a tiempo, ya que los tentáculos atravesaron el lugar donde habían estado. Ahora, bromeó Meili, jugando con un mechón de pelo mientras sus hilos volvían a enroscarse entre sus manos. No es de mala educación ignorar a una dama. En el instante en que los tentáculos de Meili se lanzaron, Subaru se agachó, deslizándose por el polvoriento suelo justo cuando uno de ellos se rompió a escasos centímetros de su cabeza. Julius lo siguió de inmediato, blandiendo su escudo encadenado para interceptar otro tentáculo. Saltaron chispas cuando el acero impactó contra el apéndice sombrío. Meili se giró hacia atrás riendo, con un tono juguetón pero con los ojos brillando con intención asesina. Oh. Chicos, son rápidos. Creo que voy a sudar un poco. Subaru la ignoró, con la mirada fija y concentrada. Se movía con sorprendente fluidez. Rodaba, giraba, golpeaba. Sus puños y pies impactaban como pistones, sus movimientos eran eficientes y despiadados. Cada puñetazo se encadenaba con el siguiente, cada esquiva era perfectamente sincronizada. No era elegante como un caballero. Era rápido, brutal y preciso. Julius no pudo evitar parpadear sorprendido mientras paraba otro latigazo de hilos con su espada. Meili también se sorprendió al ver que Subaru se movía con una velocidad que no esperaban de un hombre de su tamaño. Subaru giró y lanzó una patada baja que obligó a Meili a saltar, para luego abalanzarse hacia adelante con un codazo certero dirigido a sus costillas. Ella lo detuvo con un tentáculo, pero la fuerza del golpe la hizo retroceder tambaleándose con una sonrisa de sorpresa. «Oh. ¿Dónde aprendiste a moverte así, guapo?» Subaru no respondió mientras su puño se dirigía hacia su rostro. Ella apenas ladeó la cabeza, justo antes de que su rodilla se clavara en sus costillas. El impacto la golpeó contra la guardia, haciéndola retroceder unos metros.
Julius aprovechó ese instante. Con un rugido silencioso, se lanzó tras Subaru, desplegando su escudo encadenado como una sierra circular giratoria. El escudo impactó contra los tentáculos de Meili, desviando varios antes de que pudieran contraatacar. Magia de trueno. Golpe único. Un rápido conjuro escapó de los labios de Julius, mientras su palma brillaba con un tenue resplandor azul. Un rayo brotó de su mano, obligando a Meili a retroceder de un salto. Tras observar a Meili durante un buen rato, Subaru no pudo evitar hablar. ¿Qué te pasa?, preguntó con la voz entrecortada y llena de curiosidad. Julius exhaló antes de que Meili pudiera responder. No hay necesidad de hablar con ella, Natsuki-san. No se puede razonar con los psicópatas, dijo con voz fría y firme. ¿Psicópata? ¡Qué grosera!, exclamó Meili con un puchero dramático, antes de volver a sonreír. Pero lo tomaré como un cumplido. Mientras tanto, al otro lado del pasillo, resonaba el sonido del acero chocando contra la carne. El duelo entre Félix y Elsa era sencillamente aterrador. La cazadora silenciosa se movía como una sombra, sus espadas brillaban apareciendo y desapareciendo de la vista, mientras que las garras de Félix resplandecían con magia al recibir cada golpe de frente. Ninguno pronunció palabra mientras la lucha continuaba. Pero a pesar de sus esfuerzos, la batalla contra Meili no avanzaba. Cada vez que Subaru intentaba acercarse al agujero que conducía a las profundidades subterráneas, unos tentáculos lo atacaban, arrastrándolo hacia atrás o forzándolo a retroceder. «Maldita sea. Está custodiando la entrada», siseó Subaru, esquivando otro golpe. Julius asintió con gesto sombrío. «Primero tendremos que acabar con ella». Mientras Subaru se recomponía, entrecerró los ojos. Algo no cuadraba. Sus movimientos no eran tan precisos como antes. Su ritmo era torpe y predecible. Sus hilos eran más gruesos, más lentos y más fáciles de ver. ¿Por qué se contiene?, pensó. Se arriesgó a echar un vistazo a la pelea de Félix, pero incluso con sus sentidos agudizados, no pudo seguir sus movimientos. Aún así, algo en su interior le decía que la misma extraña lentitud persistía también allí. Se preguntó si Meili y Elsa se estaban conteniendo deliberadamente o si Félix era realmente tan fuerte como para contener a Elsa. ¿Acaso su ayuda era realmente necesaria? Todo eso le inquietaba. Algo no está bien. Pronto, la batalla se detuvo y ambos grupos quedaron en lados opuestos del pub ahora destruido. Mientras se recuperaban del susto, Félix le habló a Subaru. Ahora, señor Doe, sé que ese no es tu verdadero nombre. Lo he sabido todo el tiempo. Así que dime, ¿cuál es tu verdadero nombre completo, Natsuki-san?, preguntó, revelando que había oído cómo lo había llamado Julius, lo que provocó que el chico de pelo morado frunciera el ceño. Subaru fue tomado por sorpresa. ¿De verdad es este el momento para preguntar eso? Félix lo miró con el ceño fruncido. Solo responde la pregunta. Subaru exasperado. Es Subaru. Subaru Natsuki. Ese es mi nombre, respondió, aunque lo hizo. Me pregunto si decirle eso a Félix fue la mejor idea. El caballero con orejas de gato esbozó entonces una sonrisa de satisfacción. Ya veo. Ha sido un placer trabajar con usted, señor Natsuki. Subaru no respondió. ¿Acaso todos ustedes, caballeros, charlan durante las peleas?, preguntó Meili, preparándose para el combate. Elsa la imitó, sonriendo con una mezcla de excitación y retorcida. ¿Listos para la segunda ronda, muchachos? El trío también retomó su postura de combate, listos para la siguiente ronda, con la única excepción de Félix, que permaneció inmóvil con indiferencia. De repente, una risa baja y arrogante escapó de su garganta. Ja ja ja. Segunda ronda, repitió, con la voz cargada de burla. Lo siento, cariño, pero esta pelea ya terminó. Subaru parpadeó confundido. ¿De qué demonios estás hablando? Félix no dijo nada mientras levantaba repentinamente su garra derecha hasta la boca. Magia de agua. Control de la sangre. Con una sonrisa siniestra, pasó la lengua por el borde de su garra y lamió una sola gota carmesí. GRK. De repente, los ojos de Elsa se abrieron de par en par mientras su cuerpo se quedaba inmóvil a la fuerza. Meili se giró hacia ella, sorprendida y confundida. ¿Elsa? ¿Qué pasa, Gak? La mujer mayor ni siquiera tuvo un segundo para preocuparse por su compañera antes de que ella también se quedara inmóvil a la fuerza. Subaru abrió mucho los ojos antes de mirar a Félix. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste?, preguntó, sorprendido. Sencillo. Solo usé mi magia. Tenía un brillo oscuro y deleitoso en los ojos mientras respondía.
Y todo lo que solo se necesitaba una pequeña gota de sangre de cada uno, reveló, sorprendiendo a Elsa, quien ahora sentía el pequeño corte en su hombro. Meili también sentía algo parecido. Tenía una pequeña raspadura cerca del abdomen. Ese bastardo astuto, pensó, entre irritada e impresionada. Félix se volvió hacia Julius e hizo un gesto grandilocuente hacia los oponentes inmovilizados. «¿Y bien, Julius? ¿Te gustaría hacer los honores?» El caballero de cabello morado parpadeó sorprendido, sin esperar que la pelea terminara tan rápido. Pero reaccionó. Ese sí. Dio un paso al frente y sacó de su cinturón un par de esposas que suprimían la magia. Una a una, las ajustó firmemente alrededor de las muñecas de Elsa y Meili. Las runas brillaron tenuemente mientras sellaban su magia. Félix juntó las manos una vez, sacudiéndoselas, sin borrar la sonrisa burlona de su rostro. Y eso, caballeros, es lo que llamamos un trabajo limpio. Subaru, aún tenso y receloso, lo miró de reojo. Eres un tipo bastante temible, ¿sabes? Félix guiñó un ojo. Los halagos no te llevarán a ninguna parte, señor Natsuki. Enseguida, las dos mujeres fueron atadas y tumbadas contra la pared del pub, y se avisó a los refuerzos de que estaban en camino. Mientras Subaru descansaba sentado en una de las sillas que aún quedaban, una euforía y un inmenso alivio lo invadieron. Lo había logrado. No solo había sobrevivido, sino que había detenido a Meili y Elsa, y salvado a las personas atrapadas en el sótano. Mientras tanto, no muy lejos de Subaru, Julius y Félix se encontraban frente a frente, y Julius le dirigía al caballero con orejas de gato una mirada severa. Entonces Félix habló, riendo. «Jajaja. ¿Qué te pasa, viejo amigo? Acabamos de luchar juntos y derrotamos a una de las asesinas más letales junto a sus compañeros. Además de salvar a toda esa gente atrapada en el sótano». Inclinó la cabeza. «¿Y qué te pasa con esa mirada?» Julius siguió mirándolo fijamente hasta que finalmente respondió. «No logro entenderte». Félix bajó un poco la cabeza, su sonrisa vaciló mientras respondía con un tono más bajo y amenazador. «Y no lo harás». Los ojos de Julius se entrecerraron peligrosamente. «¿Qué tramas aquí, Félix?» Al percibir la creciente tensión, Subaru se levantó e intentó poner fin a la pelea antes de que las cosas empeoraran. «Está bien, ustedes dos. Tienen que parar. Se acabó, ¿verdad? Derrotamos a los malos. Así que no hay razón para que peleen ahora, ¿no?» «TCH», dijo Julius con el ceño fruncido, alejándose de Félix, quien hizo lo mismo. El caballero de cabello morado se acercó a Subaru, lo miró y sonrió. «Mira, Natsuki-san, no sé cómo lo supiste, ni cómo luchaste tan bien, pero tengo que felicitarte y darte las gracias». Subaru parpadeó sorprendido, frotándose la nuca con incomodidad. «En realidad, debería ser yo quien te agradezca que hayas confiado en mí desde el principio, Julius». Julius negó con la cabeza con firmeza. «No. Estoy seguro de que, sin ti, jamás habría sabido lo que realmente hay en este pub. O peor aún, habría muerto». Subaru recordó la mirada derrotada y de disculpa que Julius le dirigió en su primera muerte, antes de ser asesinado por Elsa, y Subaru hizo lo mismo, muriendo al ser Meili perforado en el pecho. Sonrió al caballero de cabello morado, frotándole la nuca. Bueno, de nada, supongo». Rió con ligereza. «No estoy acostumbrado a que me den las gracias». Julius le devolvió la sonrisa. «Pues creo que deberías estarlo. Eres un buen hombre que salvó a esta gente y derrotó a uno de los asesinos más letales del mundo». Habló con gran respeto, haciendo que el corpulento hombre se sonrojara ante el elogio. Luego, Julius alzó el puño hacia Subaru. «Deberías estar inmensamente orgulloso de tu logro». Subaru quedó atónito, pero le devolvió el saludo chocando los puños. Así, su vínculo se fortaleció. Un vínculo que no duró mucho. Porque Subaru no se percató de la forma en que Félix se había acercado sigilosamente por detrás. En efecto. SHHHRC. El sonido fue húmedo y agudo, seguido de un nudo en la garganta de Subaru. Se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, mientras un dolor agudo le recorría el pecho. Julius retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos por el horror y la incredulidad. La mano con garras de Félix atravesó limpiamente el pecho de Subaru por detrás, con sangre goteando de sus garras metálicas. Tenía una mirada retorcida y una sonrisa siniestra. «Tienes buen corazón, señor Natsuki», murmuró Félix con un juego de palabras macabro, con una voz escalofriantemente indiferente, justo después de haber destrozado por completo el corazón de Subaru.
Subaru abrió los ojos horrorizado, sintiendo el dolor y la traición. ¡No! Yo solo salvé a esta gente. Pensó conmocionado y desesperado, pues había estado tan cerca de lograrlo y salir ileso. Félix retiró la mano rápidamente, dejando caer el cuerpo de Subaru al suelo. El caballero de orejas de gato bajó la mirada con apatía. No había emoción en sus ojos. Qué lástima que todo haya sido en vano. Julius apretó los dientes y miró a Félix con furia. Si las miradas mataran, Félix estaría muerto en ese mismo instante. Maldito bastardo. Antes de que pudiera siquiera sacar sus armas, su cuerpo se quedó inmóvil. Félix también había lamido un poco de su sangre. Monstruo traidor. Maldijo Julius. Félix no dijo nada mientras se acercaba al cuerpo congelado de Julius, con los ojos brillando de un deleite maníaco. Félix acarició la mejilla del caballero de cabello morado. Oh, Julius, estuviste a punto de vencerme, para nada. Ja 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 ja. Su risa despiadada era cruel, maníaca y malvada. Luego se acercó a su rostro, con ojos depredadores y llenos de odio que penetraban profundamente en el alma de Julius. Esta sería una gran oportunidad para decirte cuánto te odio, dijo con un tono bajo y amenazante, cargado de odio venenoso, antes de sonreír de nuevo. Pero estoy seguro de que ya lo sabes. Félix desenvainó una de sus largas garras y la colocó en el cuello de Julius. Supongo que esto se puede llamar venganza, dijo antes de susurrarle al oído. Adiós, caballero marginado. Has sido una espina clavada en mi costado durante mucho tiempo, pero tu tiempo ha terminado. Tuviste una buena racha. Shklik. Le clavó su garra en el cuello a Julius, matándolo al instante. Su cuerpo cayó sin vida al suelo. Caramba. Reflexionó Meili desde su sitio, apoyada contra la pared, observando la escena con morbosa diversión. ¡Qué frío! Incluso para mí. Félix le dirigió a la mujer una mirada gélida. Cállate, Meili. Eres una prostituta que mata gente. No deberías estar hablando. Meili se encogió de hombros levemente. Touché. ¿Por qué? ¿Eh? Félix miró hacia atrás y luego hacia Subaru, que aún se aferraba a la vida. El caballero de orejas de gato arqueó una ceja. ¿Sigues vivo, eh? Vaya, ustedes, los grandulones, sí que mueren lentamente, dijo antes de acercarse al cuerpo inerte de Subaru y arrodillarse a su lado. ¿Por qué? Preguntó Subaru una vez más con lágrimas corriendo por su rostro, su voz cada vez más débil. Félix permaneció en un silencio aterrador mientras simplemente miraba a Subaru. Como un niño mira a una hormiga, antes de matarla. Tenía la mirada de un monstruo. Eres una variable inesperada en mi plan. Has provocado esta pelea innecesaria. Y me gustaría preguntarte cómo sabías lo de la gente en el sótano, pero dejó la frase inconclusa, mirando a Subaru, que agonizaba lentamente. No vivirás lo suficiente para dar una respuesta. Entonces, ¿por qué preguntas? Félix se inclinó hacia el rostro de Subaru y habló de una manera que le heló la sangre. Porque así soy yo. Entonces, sin dudarlo, clavó una vez más su mano con garras en el pecho de Subaru. Que duermas bien, Subaru Natsuki. La luz se apagó en los ojos de Subaru. Y así, Subaru Natsuki sufrió su segunda muerte en este mundo. Y todo esto lo había hecho Félix Arguile, el traicionero caballero de Lugúnica. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.